Bienvenidos y bienvenidas a una nueva experiencia en línea. Te invito a que tomes tu Biblia, un anotador y una lapicera porque ya comienza el estudio bíblico del día de hoy. Buenas noches, bienvenidos a casa, mi nombre es Juan, es un placer poder contar con vos en este estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta noche vamos a estar estudiando acerca de la sinceridad, pero antes de desarrollar este tema te invito a que me acompañes en oración pidiendo la ayuda de Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de leer tu palabra. Te pedimos que con tu Espíritu Santo, Señor, vos estés trayendo revelación a nuestras vidas, que nos estés enseñando, Señor, cosas nuevas que nos sirvan a nuestro diario vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando este nuevo libro, esta epístola que le escribió, esta carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Quiero contarte que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo, en circunstancias que Pablo se encontraba en Macedonia, posiblemente en Filipos, y Timoteo se encontraba llevando el pastorado, o siendo pastor, más fácil, de la iglesia de Éfeso. Pablo conoció a Timoteo muchos años antes, y para ir conociendo un poquito quién era Timoteo, quiero contarte que en Hechos de los Apóstoles está relatado y está escrito los viajes misioneros de Pablo. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, en el año 49, Pablo visitó la ciudad de Listra, y es allí donde conoció a Timoteo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 1, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es entonces que Pablo puede conocer a este joven Timoteo, hijo de una mujer judía pero de un padre griego, y esta dualidad cultural que poseía Timoteo en su crianza, en todo su desarrollo, lo hacía posiblemente una muy buena herramienta para la tarea que estaba efectuando Pablo de llevar el evangelio a aquellas personas que no eran judías, eran llamadas los gentiles. Entonces, Pablo, al ver también el buen testimonio que tenía Timoteo, es que lo circuncida para poder tener también un buen testimonio hacia los judíos, y se lo lleva a recorrer todos sus segundo y tercer viaje misionero desde el año 49 hasta aproximadamente el 55 después de Cristo. Duraron todos estos viajes misioneros. Pablo, cuando necesitaba de repente enviar a una persona a una iglesia, como fue el caso de Tesalónica que estudiamos hace poco, Pablo tuvo que huir de Tesalónica porque lo perseguían, como era la cara visible de todo el evangelismo que llevaba. Tuvo que salir de esa ciudad, pero envió a Timoteo para exhortar a esa iglesia, para animar, para poder ocuparse de cómo estaba su situación, para que Timoteo le traiga un reporte. Entonces, Timoteo, a lo largo de todos esos años, acompañó a Pablo en los momentos que pudo acompañarlo, y muchas veces era enviado a distintos lugares para poder apoyar la tarea, para poder animar a los hermanos, para ser de bendición a distintas iglesias. Fueron pasando los años, Timoteo aprendió muchísimo de Pablo,
Y en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, podemos ver que escribe Pablo a Timoteo diciéndole: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Acá podemos ver que ya era el año 64 después de Cristo aproximadamente, que Pablo se encontraba en Macedonia, que Timoteo se encontraba en Éfeso ejerciendo el pastorado, y que Pablo tenía que enviarle esta carta a Timoteo para animarlo en su función pastoral, pero también para darle indicaciones para la iglesia, porque la iglesia estaba pasando por algunas cuestiones difíciles, por cuestiones de la sociedad que estaba actualmente en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, que tenía muchas influencias en cuanto a la idolatría, a la falsa doctrina. Allí había un templo enorme que fue considerado por muchos años como la séptima maravilla del mundo, donde adoraban e idolatraban a Artemisa, a la diosa Diana, diosa de la fecundidad. Esta diosa, además de poseer supuestos dones en cuanto a la fertilidad, el culto a esa diosa hacía que la sociedad o todos los que profesaban esa fe tuvieran conductas de moral quizás no muy santas o reprochables, o de dudosa moral, depende de quién lo quiera ver. Entonces todas esas influencias estaban afectando a la iglesia de Éfeso, y Pablo tenía que darle indicaciones a Timoteo de cómo llevar adelante, cómo tratar los temas de falsa doctrina, estos temas de idolatría, de herejía que suscitaban en ese lugar. Yo quiero que, para ir definiendo el carácter que tenía Timoteo, leamos unos versículos. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Entonces podemos ver que una de las características que tenía Timoteo bien arraigadas, desde la abuela hasta pasando por su madre y aún mismo en él, era una fe no fingida, una fe real, una fe sincera hacia Dios. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, estando en la prisión de Roma, en el capítulo 2, versículo 19, escribe: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Esto lo escribía desde una prisión, tratando de enviarle a Timoteo para que los animara a los filipenses. Y en el versículo 20 va a describir Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces podemos ver que no solamente la fe de Timoteo era una fe sincera, sino que también el amor al prójimo que expresaba y manifestaba Timoteo también tenía estas características de sinceridad. Y yo creo que estas características en Timoteo eran muy importantes para llevar adelante la lucha contra la falsa doctrina, porque toda esa sinceridad que tenía arraigada Timoteo podían ser el combustible necesario para poder derribar todo argumento equivocado, errado, toda mentira de Satanás. Entonces, creo que es muy importante que nosotros nos revistamos de esa sinceridad también. Coherencia es un ejemplo. Coherencia significa actuar en consecuencia de mis ideas o de lo que expreso con ellas. Entonces, Timoteo era una persona que en sus raíces tenía esto y que era muy importante para llevar adelante toda esta tarea. Vamos a ver lo que ya leímos en 1 de Timoteo 1:3, que decía: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El 4 va a decir:
No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Y muchas veces nuestra vida se ve embaucada en este tipo de discusiones eternas, y las redes sociales son un caldo de cultivo para que se desarrollen todas estas discusiones eternas entre lo que cree una persona y lo que cree otra. Yo quiero que tomemos este consejo que escribió Pablo a Timoteo. No nos metamos en estas discusiones que no nos ayudan en nada. La persona que tiene su creencia no va a cambiar su creencia porque nosotros le leamos toda la Biblia entera. Esa es una obra que va a hacer Dios, no nosotros. Entonces, oremos por esa persona si quieren en lo privado, pero no nos matemos en las redes sociales llenando de comentarios y embarcándonos en estas discusiones que nada aprovecha. Antes bien, afirmémonos en nuestra fe en Cristo. Esto es lo que escribe Pablo a Timoteo en el versículo 19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Himeneo y Alejandro son dos personas que quizás Alejandro no es tan conocida, pero Himeneo está escrito en la segunda carta de Timoteo en cuanto a qué actividad estaba desarrollando. Pero el consejo es aferrar nuestra fe en Cristo. 1 Timoteo 1:19, aferrate a tu fe en Cristo. Evita las conversaciones inútiles y necias. 2 Timoteo, vamos a leer, capítulo 2:16, dice, evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. No nos metamos en estas conversaciones inútiles y necias. Aferrémonos a nuestra fe en el Señor. A veces nos creemos dueños de la verdad, y el único dueño de la verdad se llama Dios y la dejó escrita acá en su palabra. Entonces no nos adueñemos de algo que no nos pertenece, si cimentemos nuestra vida en la verdad, si busquemos cada vez conocer más acerca de la verdad de Dios. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6. Nuestras vidas van a ser cada día más parecidas a la verdad de Dios cuando más estudiemos su palabra, cuando más la llevemos por obra, por práctica. Así que te dejo estos ejemplos que te acabo de mencionar. Acá abajo en los comentarios vas a encontrar un link que te va a llevar a un pequeño test multiple choice de verdadero o falso sobre lo que hemos estudiado, que podés contestar, y nos vemos la próxima semana en otro estudio del libro de 1 Timoteo. Dios te bendiga.